Bien, hoy vamos a ver el tema en métodos numéricos. Ya entramos en una nueva unidad, ya es la última unidad, que se refiere a la solución de métodos numéricos de ecuaciones diferenciales y algunos métodos de integración. El tema que vamos a ver hoy es el método del trapecio. Ahora, todos los métodos que hemos estado viendo son poco aplicables a las matemáticas como tal o de manera manual, porque son más aplicables a lo que son los algoritmos o aplicable al lenguaje de programación. Pero en este caso, el método que vamos a ver hoy, que es el método del trapecio, es un método que no solo es utilizado en los lenguajes de programación, sino que resulta muy útil de manera manual para la resolución de integrales definidas normales, no las impropias. Ya vimos que en las integrales definidas tenemos las normales y tenemos las impropias, pero el método del trapecio es muy utilizado cuando vamos a resolver una integral definida normal. Hay ocasiones, por ejemplo, vimos en matemáticas, en la materia de matemáticas, que hay ciertas integrales que si resolvemos por partes, si recuerdan la integración por partes, lo vamos resolviendo por partes. Hay algunas que llegamos a un punto que nos vuelve a dar la integral inicial o que nos vuelve a dar otra integral por partes. Entonces se convierte en un proceso bastante largo y complicado, porque resolvemos por partes y luego otra vez por partes, o aquellas que resolvemos sobre el método de sustitución también. Resolvemos por sustitución y nos vuelve a quedar la misma integral. Entonces resulta un proceso muy extenso y el método del trapecio nos ayuda a que este proceso sea más corto y es muy utilizado este método numérico, método del trapecio, para la resolución de integrales definidas normales. A mi punto de vista también, el método del trapecio es mucho más sencillo, por ejemplo, que hacer una transformada de Laplace, que hacer una serie de Fourier, que vamos a ver este tema próximamente en matemáticas. Es mucho más sencillo y ahorita lo vamos a ver. Bien, el método del trapecio consiste o es un método dentro del cálculo numérico para resolver integraciones. Es muy utilizado en los algoritmos, pero también se utiliza de manera manual en matemáticas. Es uno de los pocos métodos numéricos que se aplican como tal a la matemática. Bien, el método del trapecio se caracteriza por esta fórmula. Cuando tenemos una integral definida que va de un intervalo A a un intervalo B, lo podemos calcular con esta fórmula, que ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora, en ocasiones se utiliza podemos encontrar, si ustedes lo investigan a profundidad o llegan a ver ejemplos, tenemos la fórmula del método del trapecio normal y otra que se llama la método del trapecio compuesta. El método del trapecio compuesta es cuando tenemos una integral definida, pero esa integral definida tiene varios intervalos, ¿sí? Recordemos que las funciones se llevan a cabo o avanzan, se desarrollan en ciertos intervalos. Entonces, hay ocasiones que una función se puede descomponer en más de un intervalo. Y cuando la función la analizamos por medio de varios intervalos, de 3 intervalos numéricos, de 4 intervalos numéricos, se utiliza lo que se llama el método del trapecio, pero con una regla compuesta. ¿Sí? Se da normalmente cuando tenemos una función a trozos, dividimos, por ejemplo, cuando esta es una función que crea una onda, lo que se hace es dividirla en varios intervalos y se va integrando, o se va analizando por partes, ¿sí? Pero vamos a trabajar con la fórmula del método del trapecio común, que es una simple fórmula que nos ayuda a obtener el valor de una integral definida normal. Bien, vamos a ver este ejemplo.
Ya vimos, por ejemplo, en métodos numéricos cómo encontrar el valor de X en una ecuación, cómo encontrar los valores de varias variables teniendo varias ecuaciones. Ahora vamos a ver en métodos numéricos cómo encontrar integrales, pero también este método numérico, como les decía, es muy aplicado a la matemática. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la fórmula, la integral de a a b, que es la fórmula normal del trapecio no a la compuesta, es igual a f de x por dx, es decir, a una integral cualquiera. Y la fórmula es el intervalo b menos el intervalo a, multiplicado por la función aplicando el intervalo a más la función aplicando el intervalo b entre 2. Bien, primero tenemos que ubicar la fórmula. Aquí tenemos ya la formulita. Ahora, aquí tengo una integral. Utilizar la regla del trapecio para obtener una aproximación de la integral definida siguiente. De menos 1 a 1. Las integrales definidas se caracterizan por tener su intervalo. Tengo la integral de menos 1 a 1 de e a la x cuarta por dx. Si yo resolviera esta integral por partes o por sustitución, aunque parece sencilla, como tengo una literal, tengo un exponencial elevado a una variable y esta variable está elevada a una potencia. Si yo me pongo a resolverlo por Laplace, por sustitución, por partes, va a ser una integral extensa y complicada porque tenemos una elevación de una variable. Entonces, lo ideal en estas integrales, o a mi parecer casi para cualquier integral definida normal, es mejor utilizar el método del trapecio. Y ahorita van a ver lo sencillo que es resolverla con el método del trapecio. A comparación de todos los métodos numéricos que hemos utilizado, este método numérico es mucho más sencillo y no tiene iteraciones o una gran cantidad de iteraciones como todos los anteriores. Bien, primero tenemos que identificar los datos. Recordemos que en una integral definida, la parte de arriba se le llama el límite superior, es el b, y la parte de abajo, que es el límite inferior, es el a. Eso es algo que debemos de tener muy claro. La parte de abajo es el a y la parte de arriba es el b, porque tengo una integral que va de a hacia b. Bien, los datos más importantes van a ser estos 4. El valor de a, como yo estoy evaluando de menos 1 a 1, el valor de a yo sé que vale menos 1 y el valor de b vale 1. Bien, ya identifiqué el valor de a e identifiqué el valor de b. Después, si observan en la ecuación principal, yo voy a necesitar el valor de f de a y el valor de f de b. Esos son los únicos 4 datos que yo ocupo en el método del trapecio. El valor de a, el valor de b, el valor de f de a y el valor de f de b. Ahora, ¿cómo calculo el valor de f de a y el valor de f de b? Recordemos que cuando yo quiero evaluar una función en base a un valor, yo tengo que sustituir ese valor dentro de la ecuación. Por lo tanto, si yo voy a evaluar esta función con respecto a qué es lo que voy a hacer, que donde haya x, en lugar de poner x, yo voy a utilizar el valor de a, que es menos 1. Para f de b, cuando haya x, yo voy a utilizar el valor de x como si fuera un 1. Es decir, lo que yo hice aquí es que yo voy a evaluar para f de a. Mi función es e elevado a la x a la cuarta. En lugar de poner x a la cuarta, voy a utilizar el menos 1. E a la menos 1 elevado a la 4. Ahora, menos 1 elevado a la 4, ¿cuánto me da? Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 me da positivo. Y el 1, pues siempre elevado a una potencia, sigue dando 1. Por lo tanto, me queda mi resultado e a la 1. ¿Sí? Ahora, para la función f de e, lo que voy a hacer es sustituir el 1 donde están las x. Por lo tanto, yo voy a tener e
a la x cuarta, que aquí x va a valer 1. E a la 1. Y este 1 está elevado al 4. Si yo elevo 1 a la cuarta, me sigue dando 1. Por lo tanto, mi resultado es e a la 1. Es decir, para sacar las funciones de f de a y f de b, lo único que hice es sustituir los valores asignados a cada uno de estos dentro de la ecuación y efectuar operaciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Prácticamente esto es lo único complicado. Una vez que yo ya tengo mis 4 datos, lo único que voy a hacer es sustituir en la fórmula. Me voy a empezar a sustituir los datos. Yo tengo la función de la integral de menos 1 hacia 1 de e a la x elevado a la 4 por el diferencial de x. Empiezo a sustituir mi fórmula. De acuerdo a mi fórmula, yo voy a abrir un paréntesis y voy a restar b menos a. b vale 1, por lo tanto aquí puse un 1, menos el valor de a, que vale menos 1. Aquí está, menos 1. Cierro mi paréntesis. Ahora voy a hacer lo que está dentro del corchete. Abro mi corchete. F de A. ¿Cuánto vale F de A? Yo ya lo evalué y vale E a la 1. Aquí está. Más el valor de F de B, que yo ya lo evalué. Aquí está. E a la 1. Todo esto se va a dividir entre 2. Una vez que ya sustituí, únicamente efectúo operaciones. 1 menos menos 1, multiplico menos por menos, me da más. 1 más 1, me quedan 2. Efectúo esta operación que está dentro del corchete. Yo tengo e a la 1 por más e a la 1, tengo 2e a la 1. La sumo y me queda así, 2e a la 1 dividido entre 2. Una vez que yo tengo este valor así, multiplico 2 por 2, 4. 4e a la 1 dividido entre 2. Finalmente efectúo esta división para hacer el resultado más pequeño y me queda como resultado 2e. ¿Sí? Prácticamente aquí lo único es identificar mis 4 datos, posteriormente sustituir en la ecuación y efectuar operaciones. Hasta aquí. ¿Tienen dudas? Bien. Ok, ¿tienen sus cuadernos en la mano? Ok. Van a escribir la función. La vamos a ir elaborando juntos, pero quiero que ustedes vayan practicando y me vayan mostrando en el cuaderno lo que van haciendo. Van a poner la integral. Aquí se los voy a poner. Integral de menos 2 hasta 2 de 5 e a la x2 por dx. ¿Sí? Integral de menos 2 hasta 2 de 5e a la x cuadrada por el diferencial de x. Bien, la van a escribir en su cuaderno, van a identificar los datos. Primero, identifiquen los datos A y B. Ahora, vamos a evaluar con f de A y vamos a evaluar con f de B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que con f de A voy a sustituir con menos 2 y con f de B voy a sustituir con 2. Va a ser en el caso de f de A 5 por e a la menos 2 elevado a la 2. Y en el otro caso va a ser con 2. A ver, evalúen las funciones y ahorita me muestran en su cuaderno cuál es el resultado de f de A y f de B. Para que si tienen dudas, de una vez me vayan diciendo.
Ok, ¿alguien ya lo tiene? Ok, ¿cuánto les da el resultado? Jorge, ¿ya tienes el resultado? ¿Por qué? A ver, vamos a sacar, ya sabemos que A, que es la parte inferior, vale 2. Perdón, menos 2. A es igual a menos 2. Y B, que es la parte superior, vale 2. Yo sé que la función es 5e a la x cuadrada. Por lo tanto, para sacar f de a, yo voy a poner 5e elevado a la x, que en el caso de a va a valer menos 2 a la 2. Y para en el caso de f de b voy a poner 5e a la x, que aquí va a valer 2 elevado a la 2. ¿Sí? Si yo efectúo esta multiplicación, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4. 4. Por lo tanto, mi resultado va a ser 5e a la 4. ¿Sí? Nada más eso. O sea, es bien sencillo. Nada más sustituyo el valor y evalúo. 5e a la 4. Ahora, para en el caso de f de b, ¿cuánto valdría la función? Si voy a sustituir con 2. Es lo mismo, es 4. Es lo mismo. Ajá. Tengo f de a igual a 5e a la 4 y f de b igual a 5e a la 4. Ahora ya tengo mis 4 datos. Ya tengo a igual a menos 2, b igual a menos 2, f de a igual a 5e a la 4 y f de b igual a 5e a la 4. Si ya tengo todos mis valores, lo único que voy a hacer es sustituir en la ecuación. ¿Cómo les quedaría sustituida la ecuación? Van a poner b menos a en paréntesis aquí, 2 menos 2. Van a abrir un corchete y van a poner el valor de f de a más el valor de f de b entre 2. Sustituyan la ecuación. Ok, a ver, muéstrenme cómo les quedó la ecuación. A ver si alcanzo a ver. 2 menos 2. Ajá, sí, correcto, Elba. A ver, Bianca, no alcanzo a ver. 5, ajá, ok. Muy bien. Entonces nos queda b menos a, que sería 2, menos por fórmula, y entre paréntesis voy a poner el valor de a, que es menos 2. ¿Sí? Posteriormente, f de a, que vale 5 a la 4,
lo voy a sumar más 5e a la 4 y lo voy a dividir entre 2. Simplemente sustituí datos. Ahora, si yo efectúo estas operaciones, primero lo del paréntesis, luego lo del corchete y posteriormente yo multiplico. Entonces, vamos a hacer este cálculo. ¿Cuánto nos daría el resultado de esto del paréntesis? 4 positivo. 4 positivo. ¿Y lo del corchete? Bien, ahora, hablando de las disques. ¿Cuánto nos daría toda la 5 operación del corchete? 10 a la 4. Ajá. ¿Sí? 10 a la 4x entre 2, ¿sí? Perdón, a la 4 entre 2. Ahora, si yo efectúo esta división 10 entre 2, ¿cuánto sería? 5. 5, entonces la puedo reducir. Por lo tanto, sería 4 por 5e a la 4x. ¿Cuál sería mi resultado final? 5 a la 2. 4 por 5. Serían 10. 4 por 5. 20, pero serían 10 a la... 10e a la 4x lo divido entre 2, me quedan 5e a la 4x. Serían 20, pero entre 2 sean... Ajá. Miren, prácticamente lo que yo hago, o puedo multiplicar aquí, 4 por 10, 40, y 40 entre 2 serían 20. 20 a la 4, ¿sí? Ok, bien, entonces, comparado con el método de sustitución y el método de integración por partes, cuando tenemos una integral definida, ¿cuál les parece más sencillo? ¿Integrar por partes o hacer el método del trapecio? No, pues Normalmente los métodos numéricos son muy extensos, pero realmente en este tipo de integraciones definidas, la verdad, desde mi punto de vista y muchos matemáticos consideran que este método es más sencillo, porque solamente tienes que identificar A, B, función f de A, f de B y ya. Es extenso cuando la función es a trozos y está dividida en muchos intervalos, pero si tienes un solo intervalo, lo ideal es utilizar el método del trapecio. Bien, aquí estaba la solución, pero quería que ustedes lo hicieran. ¿Sale? Bien, vamos a ver un último ejemplo para que ya quede bien claro este tema. Vamos a ver el ejemplo, aquí lo tengo. Okay, vamos a ver una función diferente. Vamos a evaluar la integral de menos 1 a 1 de 2 por e a la x cúbica, perdón, sí, cúbica. Por x por el diferencial de x. Ok, aquí yo tengo 2e a la x cúbica multiplicado por x. Aquí yo tengo una integral que al visualizar yo podría decir, ahí lo puedo integrar por partes. Sin embargo, es más rápido hacer el método del trapecio, ¿sí? Y es muy utilizado cuando yo tengo la integral definida. Ahora, si yo no tengo la integral definida, el método del trapecio no es aplicable. Hay que utilizar integral por partes. Únicamente lo puedo aplicar cuando tengo una integral definida, ¿sí? Bien, vamos a identificar el valor de A y el valor de B. ¿Cuánto valdría A, Pati? Menos 1. Menos 1. ¿Y B? 1. 1. Ahora, si yo evalúo la función f de A,
lo que voy a hacer es sustituir el valor de menos 1 dentro de la ecuación. De tal manera que yo tendría 2 por e a la menos 1 elevado a la 3 por menos 1. ¿Cuánto nos daría esta función? Doce elevado a la menos 1. Ahora, como este sería menos 1, este 2 se volvería negativo, ¿sí? Me quedaría 2 por e a la menos 1 al cubo me sigue dando menos 1, ¿sí? Por un menos 1, lo que yo hago es multiplicar este menos 1 por toda la función y me quedaría menos 2 e a la menos 1, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Por qué menos 2? Porque está multiplicando el menos 1, ¿verdad? Multipliqué este menos 1 por toda la función y se convirtió en menos 2, ¿sí? Bien, f de b, ¿cuánto nos daría? Si en lugar de esto sustituyo con 1. Hay que ayudarla a destruirla. ¿Quieren acabar con ellos? Tranquila, te ayudaremos. Tú no eres mi padre. Es solo una ilusión. Quedaría 2e a la 1. Así es, 2e a la 1. ¿Sí? Por lo tanto, tengo yo menos 12 a la menos 1 sobre 2e a la 1. Ahora ya tengo mis 4 datos, ya nada más sustituyo dentro de la función. Esto va a ser igual al valor de b, que vale 1, menos el valor de a, que vale menos 1. Esto es esto, b menos a. Todo esto se va a multiplicar por f de a, que vale menos 12 a la 1, más, a la menos 1, más el valor de f de b, que sería 2e a la 1. Y todo esto se divide entre 2. Bien, si yo efectúo estas operaciones, ¿cómo me quedaría el resultado? 1 menos menos 1. Más 1. Tengo 1. Menos por menos, más. 1 más 1. 2. 2. Y lo que está dentro del corchete, como son términos diferentes, pues se pasa igual. ¿Sí? Ahora aquí yo puedo minimizar dividiendo menos 2 entre 2, sería menos 1. Por lo tanto me quedaría menos e A la 1. a la menos 1. ¿Sí? Y yo divido 2 entre 2, me da 1, por lo tanto me quedaría más e a la 1. ¿Sí? Lo único que hice fue dividir este menos 2 entre el 2. Como es negativo entre positivo, me da menos. Y este 2 entre 2, como es positivo, positivo, me da positivo. ¿Sí quedó claro lo que hice aquí? Bien, ¿cómo me quedaría entonces mi resultado final? ¡Muy listos! ¡Para estar listos! Pero no demasiado. 2 por 1, 2. Me va a quedar menos 2e a la menos 1. Más 2 por 1, 2. Más 2e a la 1. Y este sería mi resultado final. Ahora, si yo quiero que se vea más bonito, recuerden que cuando yo tengo una elevación negativa, esa elevación la puedo pasar para abajo
para poner el exponente en positivo, siempre y cuando pase al término contrario, de tal manera que yo podría poner menos 2 sobre e a la 1 más 2c. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que esto. Solo apliqué una regla de los exponentes que cuando pasamos algo que tiene un exponente negativo hacia el denominador, pues se le cambia el signo. Menos 2 sobre e es exactamente igual a esto, y esto sería pues 2c, ya no le puse el 1. Pero si lo dejan hasta aquí, está bien, únicamente lo que hice es aplicar algunas reglas matemáticas para hacer la expresión más bonita o que se vea más reducida. ¿Sí? Bien, ¿tienen dudas, chicos? Bien, creo que es un método bastante sencillo. Bien, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Hoy no les dejo actividad. Hasta la próxima semana. ¿Sale? Bien, la hora de matemáticas, chicos, no se las voy a dar, se las voy a grabar. En el transcurso del día está lista, entonces los veo hasta las 12:50 en física, ¿sí? Sí, el tema que vamos a ver de matemáticas hoy también es bastante sencillo, a comparación de los que hemos visto. Y entonces se las dejo grabada, entonces los veo al ratito hasta las 12:50, ¿sale? Bueno, chicos, nos vemos al rato entonces.